En el corazón del Evangelio late una verdad poderosa. Todos somos unos en Cristo Jesús. No hay diferencia entre hombre y mujer, judío o griego, libre o esclavo, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado a todos por igual. Estas palabras del apóstol Pablo no fueron una simple declaración, fueron un terremoto que rompió las estructuras de poder y exclusión que el mundo había levantado durante siglos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y Jesús, con su mirada llena de ternura y su voz de autoridad, también lo demostró en la casa de Marta y María. Mientras muchos creían que el lugar de una mujer era servir en silencio, María se sentó a los pies del Maestro para aprender. Y Jesús no solo la reprendió, sino que afirmó: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y lo repito, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Con esa frase, Jesús legitimó algo más grande que un simple gesto: el derecho de toda mujer a ser discípula, a recibir enseñanza, a crecer espiritualmente, a servir, a ser guía dentro del reino de Dios. Desde entonces, la gracia abrió una puerta que nadie tiene derecho a cerrar. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, pero muchas veces lo ha hecho desde la ideología, no desde el corazón de Dios. Sin embargo, la verdadera igualdad no es una conquista humana, es un fruto de la redención. Cuando Cristo nos redimió, nos dio a todos una nueva identidad. Ya no somos definidos por el género, el origen, el estatus social, sino por la gracia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. El Espíritu Santo no discrimina a quién usar. Él unge a quien está dispuesto a escuchar, obedecer y amar. Por eso, una iglesia verdaderamente cristiana no puede ser cómplice del silencio ni de la indiferencia frente a la violencia contra las mujeres. No puede ser cómplice del silencio o de la indiferencia. Jesús rompió las barreras culturales para incluirlas. Yo no sé cómo podríamos nosotros volver a levantarlas. Solamente aquellos que ostentan odio hacia ellas, misoginia. A veces pensamos que la violencia solo es aquello que deja huellas visibles, golpes, heridas, maltrato físico, y eso ya es el colmo, máxime un feminicidio. Pero la Biblia nos enseña que la lengua también puede ser un fuego que destruye. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, todo lo que está alrededor. La violencia emocional, verbal, espiritual, económica, son formas de opresión que hieren el alma y contradicen el Evangelio. Y cuando estas formas de violencia se dan dentro del hogar cristiano o incluso en el ministerio pastoral, el daño es el doble, porque no solo se destruye la dignidad de una persona, sino que también se distorsiona la imagen de Cristo ante los ojos del mundo. Por eso, la iglesia no puede seguir creyendo que orar solamente es suficiente. Orar es el primer paso, pero actuar también es obediencia. Cuando los fariseos querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús no se quedó al margen. Se interpuso entre la ley y la víctima. No justificó el pecado, pero sí defendió la dignidad de aquella mujer. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Y al final todos se fueron y él dijo: ni yo
O sea, ni el mismo Jesucristo: te condeno, vete y no peques más. Atendió el debido proceso. ¿Dónde estaba el hombre? La ley establecía claramente que también él tenía que estar ahí. Ese gesto resume el corazón del evangelio cristiano: gracia, verdad y protección. Gracia, verdad y protección. Gracia, verdad y protección. Jesús no fue un espectador de la injusticia, fue un defensor activo de la vida y de la dignidad. Ante esta realidad dolorosa, las iglesias necesitan hacer algo más que buenas intenciones. Se necesitan pasos sencillos, ordenados, establecidos, humanos y espirituales, que nos permitan actuar con orden y sabiduría ante cualquier caso de violencia hacia ellas dentro de la congregación. Sí. Y yo les propongo 4 pasos básicos, con fundamentos sólidos en las Escrituras, que pueden adaptarse según la estructura de cada iglesia, para las grandes, para las pequeñas, la que está en tu casa, las inmensas, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Y el primer paso es tener confidencialidad y escucha compasiva. La primera reacción debe ser escuchar con amor, sin juzgar ni dudar de la víctima, por Dios. La primera reacción debe ser escuchar con amor, sin juzgar ni dudar de la víctima. Jesús escuchaba antes de hablar. En muchas ocasiones dejó que las personas se expresaran desde su dolor, como la misma mujer samaritana en el pozo o la que tocó su manto. La samaritana segregada, insultada, hecha a un lado, hablando de religión, hasta de política. Y la que tocó su manto, también discriminada, sin que se pudiera acercar a los santos. ¿Qué dice Santiago 1:19? Sed más prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Se sugiere que se designe una persona o un pequeño grupo de confianza, cercano inclusive al tesorero, porque siempre tiene la influencia ahí en la comunidad, con fe y madurez, preparado para atender estos casos con sensibilidad y prudencia. Todo lo compartido debe de mantenerse en confidencialidad, como enseña la Escritura. El amor cubrirá multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. Escuchar con amor, ojo, no significa encubrir el mal, sino proteger el corazón de quien ha sido herida, mientras se busca justicia con sabiduría. Y por eso hay un paso 2, un 3 y un 4. El 2 es orar y discernir para actuar con sabiduría. La oración no reemplaza la acción. Lo repito, la oración no reemplaza la acción, pero debe acompañarla desde el principio. Jesús enseñó a sus discípulos a orar antes de tomar decisiones importantes. Lucas 6:12 y 13. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Ese equipo escucha, ora y pide dirección al Señor para actuar correctamente, y la tiene por el Espíritu Santo. Se puede realizar una oración junto a la víctima, recordándole que no está sola, que Dios la ama y que su vida tiene valor, reconstruyendo esa autoestima. Imagínense esa autoestima dañada del silencio por tanto tiempo guardado ahí. Recuerde que dice 1 Pedro 5:7, escuchando toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración fortalece la fe de la víctima y dispone el corazón de quienes deben acompañarla a actuar con prudencia y firmeza. Tercer paso, no nos quedamos ahí. Denunciar y proteger. Denunciar y proteger. El amor cristiano no encubre el pecado ni la violencia. La Escritura es clara. Dios aborrece la injusticia
y llama a su pueblo a defender al oprimido. ¿Recuerdan al profeta Isaías 1:17? Un verdadero profeta, por cierto. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Debe de haber reparación del daño. Isaías 1:17. Y aunque este versículo pertenece al Antiguo Testamento, su eco resonó en las palabras de Jesús. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese amor no es sentimentalismo, es una acción concreta. Por lo tanto, toda forma de maltrato físico o psicológico grave debe ser denunciado ante las autoridades competentes. La Iglesia tiene la responsabilidad moral y espiritual de acompañar ese proceso, no de sustituirlo y mucho menos jamás callarlo. ¿Qué dice en Efesios 5:11? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pasan estas fiestas que celebran afuera, de que todo es tenebroso y susto. ¿Qué más tenebroso, monstruoso es que se encubra, que se guarde secreto ante esas ofensas a las niñas o a las mujeres? No participemos de esas obras infructuosas. Hay que reprenderlas. La prioridad es proteger la vida y la integridad de la mujer y de sus hijos. La comunidad debe rodearla con apoyo. Para eso está la Iglesia, sin juicios, y ofrecer acompañamiento espiritual y emocional. Cuarto y último paso. Sencillos, ¿verdad? Después de denunciar y asegurar la protección, el proceso no termina. La mujer necesita acompañamiento pastoral y emocional sostenido, continuo, como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Y la ley siempre es obligatoria. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto puede incluir consejería cristiana, oración continua, grupos de apoyo, orientación profesional. Siempre hay un abogado en las iglesias, siempre hay abogados en todos lados. Pero además, el agresor también debe ser confrontado con la verdad del Evangelio. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hay arrepentimiento genuino, por Dios, arrepentimiento genuino, podrá iniciar un proceso de restauración. Pero mientras exista riesgo o manipulación, la prioridad seguirá siendo la seguridad de la víctima. Lo repito, si hay arrepentimiento genuino, podrá iniciar un proceso de restauración. Pero mientras exista riesgo o manipulación, la prioridad sigue siendo la seguridad de la víctima. El riesgo, control sobre la víctima, una mujer aislada, sin capacidad económica, en silencio, sujeta hasta cómo vestirse, violentada en su dignidad y en sus emociones. La prioridad es la seguridad de la víctima. Eso crece y puede llegar a una violencia extrema como la de ser privada de la vida. El acompañamiento no es solo contención emocional, es un ministerio de sanidad y restauración integral, de reparación del daño y con conocimiento de las autoridades civiles, porque no en vano llevan la espada. ¿Qué dijo Jesucristo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Son pasos sencillos. ¿Por qué? Se busca hacer tangible el amor de Cristo, que lo podamos ver y tocar a través de los hermanos de la iglesia. La iglesia debe de ser una organización que protege,
que escucha, que acompaña, que se convierte en un refugio, un espacio donde las heridas pueden sanar y la gracia se manifiesta con poder. Jesús sigue diciendo hoy lo mismo que dijo a María. Ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esa mejor parte es la libertad espiritual, el derecho de ser instruida, respetada y amada. Porque el reino de Dios, nadie está por encima ni por debajo. Todos somos hijos de la misma gracia y cada vida de hombre o de mujer tiene un valor eterno ante los ojos del Padre. Así que Jesús defendió la dignidad de las mujeres y nos enseñó a actuar con amor y firmeza. En Cristo no hay diferencia, solo hay gracia. Espero que este mensaje te edifique, te sane y realmente transforme vidas, sobre todo la vida interna de las iglesias. Alguna mujer hoy nos escucha o nos ve y estas palabras le sorprenden, le han tocado, el Espíritu Santo le invita a que transforme su vida. Pero ese cambio solo puede ser a través de Jesucristo. Yo le invito a que haga una oración y reciba a Jesucristo en su corazón. Repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida entera. Me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste la vida por mí, que resucitaste. Te entrego mi vida, entra en mi corazón. Que tu Espíritu Santo me guíe. Tú conoces las violencias que he sufrido. Ayúdame y que encuentre a alguien guiado por tu Espíritu Santo para que me ayude. En tu nombre, Jesucristo.